hermanos y hermanas. La paz y la gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Así que estamos más que contentos, agradecidos porque estamos en la casa del Señor. Y qué bueno que venimos porque tenemos compromisos y responsabilidades que hemos asumido en el momento que hemos creído en Jesús. Y como iglesia, pues nos reunimos para alabarle y glorificar su santo y bendito nombre. Quiero que tengas la Biblia, puedes abrirla en 1 Corintios capítulo 2, del verso 1 al 16. Vamos a leer el capítulo completo. Son 16 versos que tiene para poder entender lo que el apóstol Pablo pues está hablando a la iglesia de los Corintios. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestras glorias, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque nadie conoció la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, es una carta basada en una pregunta que la iglesia de los Corintios le envía a Pablo. Pablo está en Éfeso y la iglesia de los Corintios le manda a hacerle unas cuantas preguntas por unas situaciones que estaban sucediendo allí. Y Pablo empieza entonces a ellos en esta carta dándole las respuestas de lo que ellos le mandaron a preguntar. Pero él le dice
Así que, hermano, cuando fui a vosotros, y es que Pablo tiene una primera vez un encuentro en Corintio, porque él va allí por un asunto de problemas que le estaban sucediendo en Atenas, y él tiene que irse a Corintio porque Dios, como se la sabe toda y una más, tenía planes con Pablo allí en Corinto. Tenía planes que levantara una iglesia. Y él va allí, pero primeramente, como estaba en Atenas, él en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, pasaban una cosa, así era, que Pablo estaba allí predicando la palabra, y cuando él pasa por la ciudad, él ve en los altares que tenían los atenienses, que tenían muchos dioses. Pero cuando se dio cuenta, tenían cada uno la insignia del nombre de cada dios, pero había uno que decía al Dios no conocido. Cuando Pablo entra allí y empieza a predicar la palabra en Atenas, que era ciudad de los griegos, pues los griegos usaban mucha sabiduría y lo que se fundamentaban en sabiduría, y querían escuchar siempre cosas nuevas. Ellos querían escuchar cosas nuevas de lo que fuese, pero querían interesarse en las cosas nuevas. Agarraron a Pablo, lo llevaron al aerópago. Allí se reunieron multitud de personas y comenzaron a preguntarle: ¿qué es esta palabra que nos trae nueva? Y otros decían: eso es un palabrero. Es lo que le decían a Pablo. Entonces Pablo se levanta dentro de la multitud y le dice a ellos: varones atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, porque mirando por la ciudad, pasé por el altar donde ustedes tienen todos los dioses, y tienen todos los dioses que adoran, pero hay uno que ustedes tienen el nombre al Dios desconocido. Ahora déjame decirle que a ese Dios es que yo adoro. Y a ese Dios es que yo vengo a predicarle, el cual yo quiero enseñarle lo que Él ha hecho en mi vida. Y como comenzó allí a hablar en la palabra, y muchos de los que estaban allí comenzaron a creer en el Señor, se levantaron los judíos que vivían allí. Entonces se levantaron contra Él y le golpearon, le acusaron, hermanos, le hirieron, no moralmente, sino físicamente, porque le golpearon, le azotaron. Y él, de ahí entonces, él va a Corinto, y allí empieza a predicar la palabra. Y él, entonces, como allí muchas personas se convirtieron, se levantó una iglesia. La iglesia estaba pasando por un momento difícil porque habían 4 grupos, estaba dividida totalmente. Era tan la religiosidad que había allí, que había una diosa llamada Afrodita que adoraban los de Corintios, y era una ciudad muy fluida porque acudían muchas personas, porque era ciudad de negocio, y adoraban a esta diosa que era la diosa del amor. Y cuando se divide la congregación en 4 grupos, hay un grupo que decía: yo soy de Pablo. Eso es en 1 Corintios capítulo 1, si lo puedes leer en tu casa. Uno decía: yo soy de Pablo. Otro grupo decía: yo soy de Apolo. Otro grupo decía: yo soy de Cefa. Cefa es Pedro. Lo estuvimos estudiando en los Hechos cuando Cefa, pues Pedro. Y otros decían: yo soy de Cristo. Y Pablo empieza hablándole y le dice: pero yo no fui el que fui crucificado.
ni tampoco le bauticé en mi nombre. Y comenzando a hablarle de esas cosas, entonces él, viendo el problema que había, aquí en el capítulo, él le dice entonces: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. En otras cosas, no fui con excelencia de palabra y sabiduría, solamente fui con el plan de glorificar a Dios y no glorificarme a mí mismo. Y ese será el problema que había. Yo no sé si tú te das cuenta el problema que existe hoy en día en las iglesias, pero no tiene ninguna diferencia lo que estaba viviendo la iglesia de los Corintios con lo que está viviendo la iglesia hoy en día a nivel mundial, no solamente local, sino a nivel mundial. Y Pablo dice: yo no fui glorificándome a mí mismo, yo fui glorificando el nombre del Señor, no con excelencia de palabra ni de sabiduría. Yo no fui con emoción, no con diversión, no con entretenimiento. Y si te das cuenta que esas tres cosas hoy abundan en el mundo cristiano: entretenimiento, diversión y emociones, que es lo que hoy en día entramos en unas confusiones, que hoy en día hay muchas denominaciones que piensan que las emociones, y cuando están las emociones es que está el Espíritu Santo. Muchos quieren ver emociones, personas brincando para arriba, porque eso es el Espíritu Santo. Muchos quieren ver entretenimiento. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas que van con personas disfrazadas, todas que parecen payasos, y van predicando el evangelio a través de esta mímica. Otros van con las emociones. Pero Pablo, él le dice: yo vengo a presentar la verdad de la palabra de Dios. Y déjame decir, hermano, que de tal manera que alcanza el corazón de los oyentes. Y ese era el propósito que Pablo tenía. Cuando le dice: yo cuando llegué a ustedes, mi propósito era de predicar a Cristo crucificado, y la palabra fue convencer a los oyentes, convencerlos de que eran pecadores y que tenían que venir al conocimiento de la verdad. En Hechos 18, verso 8, en el libro de los Hechos 18, verso 8, él le dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Eso es lo que habla Lucas en los libros de los Hechos de los Apóstoles, de lo que Pablo hizo cuando llegó a Corinto. Y Pablo le está diciendo: yo cuando fui a ustedes, yo no fui con palabras bonitas, no fui con palabras estremecedoras, yo fui presentando a Cristo. Y fue tan convincente la palabra que aquel hombre, Crispo, que era principal de la sinagoga, creyó en Jesús con la palabra que Pablo decía. Ahora yo pregunto, nosotros como iglesia, ¿cuántas personas han recibido a Cristo por la palabra
de la cruz que tú le has hablado. Hermano, como iglesia no se trata de emociones. Como iglesia no se trata de ir con carisma y hablar bonito. Como iglesia lo que se trata es de presentar el evangelio de la cruz. Jesucristo, el Salvador del mundo. Y cuando le hablamos a la persona de que Jesús es la solución, que Jesús murió en la cruz de Calvario, que derramó su sangre por mí, y que en mí hay un cambio, hay un testimonio que predicar, y que ellos tienen que ver ese testimonio, entonces van a aceptar a Cristo como Salvador. Pero no se trata de ser tan elocuente en la palabra, pero no se trata de hacer movimiento y que la iglesia salte para arriba para ser salva. Se trata de predicar el evangelio de la cruz. Amén. Y si tú y yo como iglesia, que estamos llamados para predicar el evangelio de la cruz, no estamos haciendo lo correcto, es tiempo de detenernos y mirar el camino, esa senda que estamos trazando. Porque el evangelio no es más que predicar a Cristo, no es un asunto de emociones. No es un asunto de saltar para arriba. Hay muchas personas que dicen que yo siento un fuego y lo quieren expresar de una manera tan expresiva. Y déjame decirte que el Espíritu Santo obra de una manera tan natural. El Espíritu Santo obra de una manera tan clara, de una manera tan preciosa, que te transforma, te da paz en el corazón, te da alegría, te da gozo. Y las cosas que hacía, ya las dejo de hacer porque ahora no vivo yo, dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Hermano, el verso 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando fui a ustedes, esto fue lo que yo llevé. Yo llevé a Jesucristo y le presenté a Jesucristo crucificado, que fue crucificado por cada uno de nosotros y que todo lo hizo por amor, pero no estaba pendiente en cuestiones humanas. Presentaba a Cristo y su obra en la cruz es lo que presentaba Pablo. En 1 Corintios 1, verso 18, él le dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder ¿de quién? Dios. De Dios. Pero para los que se pierden es locura. Y cuando él estaba en Atenas, para los atenienses era locura, era palabrería lo que decía. Pero cuando llega a Corintios, también había muchos que lo miraban como que eran locos. Pero él le dice: para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan, a nosotros, los que estamos aquí, a ti, a mí, los que estamos aquí congregados, el evangelio que es poder de Dios. Amén. Y por eso nosotros predicamos la palabra. Predicamos la palabra no por emociones, no para que vean que predico bonito, ni para expresar palabras elocuentes, sino que predicamos el evangelio de la cruz, a Jesucristo crucificado, el que murió en la cruz por ti y por mí. Gloria a Dios. Y el deseo ferviente de como iglesia es que haya más iglesia, que haya más hermanos, que vengan al conocimiento de la verdad. Y estamos haciendo los estudios los miércoles. Y nuestro deseo es que la persona conozca más de Dios, que puedan identificarse por los versos de la Biblia y que la palabra le confronte. La palabra confronta, la Biblia confronta. Y cuando somos confrontados con la Biblia vamos a cambiar. Es lo mismo, hermanos, que cuando vas caminando y tropiezas con una piedra, cuando vuelve a pasar por allí levanta el pie porque sabe que ahí está. Y la palabra de Dios nos hace levantar los pies. La palabra de Dios nos hace
a nosotros ver las cosas como son. Hermanos, a veces para creer queremos ver señales. Para creer queremos ver señales. Otros quieren ver ciencia. Otros quieren ver conocimiento. Otros quieren ver profecía. Y hoy está así, denominaciones, de congregaciones, de iglesias, que quieren ver señales. Otros quieren ver sanidad para creer en Dios. Otros quieren ver profecía. No, yo quiero porque el hermano me profetiza y él me dice todo lo que hay en mi corazón. Debo decirte que la palabra de Dios es la más clara y la más profética que tenemos aquí nosotros. La Biblia es la palabra más clara y más completa que tenemos. Esa es la profecía más clara que jamás se hayan escrito y están aquí. Y cuando quieres palabra de profecía, lee la Biblia y va a encontrar lo que Dios quiere hablarte. Pero no quieras siempre ir a que te pongan la mano porque quiere que te profeticen lo que Dios quiere. No. No te vayas a las emociones. Muchos quieren ver señales. Otros quieren ver sanidades para creer. Y eso no es un asunto de fe, sino un asunto de vista. Y no estamos caminando por vista, sino por fe. Y la fe es yo creer en algo que existe, pero yo no lo veo, pero es real. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice el apóstol Pablo. Pero en esta carta de los Corintios, hermanos, es preciosa porque no solamente Pablo amonesta, no solamente corrige o orienta, sino que también aquí en esta carta vemos que hay palabras de amor. En el capítulo 13 es el capítulo más precioso sobre el amor. El capítulo 11 vemos la enseñanza de cómo nos constituye la cena del Señor. Pero también vemos a Dios obrar de diferentes maneras y de diferentes formas. Hermano, pero a veces queremos creer cuando vemos señales. En 1 Corintios 1, 22 y 23. Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Muchos piden señales, otros andan buscando sabiduría, buscando palabras de profecía, palabras de ciencia, palabras de que hablen bonito, palabras de que gusten. Es lo que andan buscando hoy en día. Y Pablo le dice, los judíos piden señales para creer en Dios, pero los griegos piden ciencia, los que piden conocimiento. Y aquí está abarcando los dos grupos, tanto judíos como gentiles. Los gentiles piden señales, piden sabiduría. Los judíos piden señales. Pero dice el verso 3, el verso 23 de 1 Corintios capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermano, mientras uno anda buscando señales y mientras otro anda buscando la palabra de que predique bonito, camino de paz, la iglesia Camino de Paz sigue predicando a Cristo crucificado. Siempre seguiremos predicando a Cristo crucificado y que se levantó triunfante y victorioso. Y esto no es un asunto de doctrina, sino un asunto de creer en Dios, en un Dios soberano, todopoderoso.
Te va a diferentes tipos de denominaciones, siempre va a encontrar que están basados en una doctrina. Nosotros también tenemos doctrina, pero doctrina de los apóstoles. Amén. Doctrina que sana. Y es que a veces te preguntan por ahí o alguien dice, pero ustedes predican la sana doctrina. Y si te ven muchísimas denominaciones, siempre dicen, no, que yo predico la sana doctrina. Y hay muchas personas que dicen, ¿y cuál es la mala? Si todos predican la son buenas, ¿cuál es la mala? Hermanos, hasta los fariseos tenían doctrina y para ellos era buena. Hasta los fariseos tenían doctrina, para ellos eran buenas. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. El que se levantó triunfante y victorioso. Entonces no te vayan las emociones, no te vayan las señales, no te vaya la profecía. Vete a la cruz de Jesús y va a encontrar paz en tu corazón. Cuando veas a Jesús como autor y consumador de la fe, y eso es lo que dice el escritor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando nosotros ponemos los ojos en Él, entonces vamos a tener una doctrina. La doctrina de los apóstoles y la doctrina que Jesús quiere que tú vivas. Una vida en humildad, una vida en comunión, una vida en santidad con Dios, agradando a Dios en todo. Hermanos, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. El verso 23 de capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más, dice el verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para el que cree en Jesús. Para el que cree en Jesús, Cristo es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, no es locura. Es poder de Dios. Dice el verso 3 del capítulo 2. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él estuvo con reverencia. Primeramente, él estuvo allí con reverencia con ellos. Esta es la carta que él escribe. Cuando estuve con ustedes, primeramente estuve con reverencia, con temor y temblor. Y déjame decirte que a pesar de que estabas adolorido por los azotes que le he mandado en Atenas, él estaba allí por amor a Cristo. Pero Lucas, en el Evangelio en el libro de los Hechos 18, verso 9, aquí hay una palabra que Lucas narra del apóstol Pablo. Y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti, no podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Iglesia, Dios tiene mucho pueblo en la ciudad de Turela. Tiene mucho pueblo, tiene mucha gente que quiere conocer la verdad. Tiene mucha gente que quiere conocer a Cristo. Y por medio de revelación le dice a Pablo, no calle la palabra. No la calles, porque nadie te va a hacer daño, porque yo estoy contigo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad.
No dejes que el enemigo calle tu boca. No dejes que el enemigo te avergüence y te sientas avergonzado y que no quieras hablar de la palabra del Señor. Siempre, cuando te pregunten algo de la Biblia, nunca diga yo opino o yo creo o para mí puede ser. Siempre diga la Biblia dice. Y cuando nosotros decimos la Biblia dice, tenemos el respaldo de la palabra profética de Dios. No lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Y si lo quieres creer, son palabras de Dios. Entonces vas a ser convencido con la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. No vas a ser convencido por la palabra bonita que yo diga, que tú digas, sino que ese trabajo le toca al Espíritu Santo. No quieras coger esta parte que le toca al Espíritu Santo, no quieras cogerla tú. Y es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Yo cuando voy a ustedes, yo no fui con palabras persuasivas, palabras convencedoras, bonitas, ni palabras que fueran atractivas. No fui con nada de esto, yo fui predicando a Cristo crucificado. Yo fui predicando el Evangelio de la cruz. Yo fui predicando esta palabra. Ahora no se trata de que sean de Apolo, ni que sean de Pablo, ni que sean de Pedro. Se trata de que prediquen a Cristo crucificado. Hermanos, el verso 7 dice más: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, no hablamos sabiduría humana. Lo que queremos hablar es sabiduría divina. La sabiduría que viene de los altos. Y son muchas las personas que quieren encontrar sabiduría, pero sabiduría humana. Quieren buscar sabiduría, pero sabiduría humana. Y la sabiduría que nos interesa es la sabiduría divina. De saber lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, lo que le seguimos y creemos en su palabra, que tiene para nosotros morada eterna por los siglos de los siglos. Pero la naturaleza de Dios no tiene principio ni tiene fin. La naturaleza de Dios no tiene principio ni tiene fin. Cuando Moisés estaba orando en el Salmo 90, él le dice a Dios, Salmo 90, verso 2, tú eres Señor del siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciese los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso, hermano, es algo precioso y un privilegio que tú y yo tenemos. De que estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Un Dios que es Dios real, que vive y que reina. Y que tenemos un privilegio, y es que Dios ocultó esa sabiduría de los príncipes y nos la dio a nosotros, los que creemos en Él. El verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mírate esto. Dios oculta la sabiduría, porque si aquellos se habían dado cuenta de que era el Mesías y que venía
hacer la obra redentora de Jesús, ninguno lo iban crucificado, pero Dios la escondió. ¿Y a quién se la dio? A ti y a mí. Y por eso hoy estamos aquí. Por eso tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Y tenemos la mente de Cristo, ¿por qué? Porque hemos creído a su llamado. Dios la escondió de aquellos sabios, la escondió de los príncipes, la escondió de aquellos que son estudiados, y la sigue escondiendo de aquellos que se creen sabios. Y hay muchos astronautas y muchos que están examinando el espacio, y muchos están viendo y están estudiando cosas porque dicen que hay algo más allá, pero no saben dónde está. Tú y yo no hemos tenido que ir a las universidades, no hemos tenido que ir a la NASA, no hemos tenido que ir al espacio, solamente hemos tenido que creer en Jesús. Hemos tenido que escudriñar la palabra para conocer que hay vida en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Esa es la sabiduría que Dios ha escondido de los sabios y te la ha dado a ti y no la ha dado a mí, para conocer que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es su palabra. Y ahora aún más entiendo, hermanos, el por qué cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice en Mateo capítulo 2, verso 1 al 4, dice: y se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Se turbaron. Aún sabían que había que nacer el niño y que había de venir el Mesías, pero se turbaron. ¿Por qué? Porque Dios escondió la sabiduría de ellos para dárnosla a nosotros. Qué privilegio tenemos tú y yo. Qué privilegio. Y el verso 9 entonces dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazones de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esta palabra Pablo la matiza y nos las hace entender aún más claras de como lo dice el libro de Isaías. Isaías capítulo 64, verso 4. Ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojos ha visto a Dios fuera de ti, que existe por él, que existe el que en él espera. Y esta misma palabra es la que Pablo está diciendo aquí, y la matiza de una manera tan clara porque déjame decirte que el Espíritu Santo usó a estos grandes hombres, usó a estos apóstoles y usó a profetas para traer la palabra del Señor, pero no hablaban por ellos mismos, sino que hablaban por medio del Espíritu. Y que Dios le dio entendimientos a ellos y que también ahora nos lo da a nosotros para entender lo que la Biblia nos quiere decir. Y Pablo ahora dice: antes bien, cosa que, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazones de hombre, son lo que Dios ha preparado. ¿Para lo qué? Para lo que le aman. Por eso, hermanos, si tú y yo amamos a Dios, entonces tenemos la mente de Cristo. Sabemos a dónde vamos a ir. Y si aún tú no lo sabes, pídele al Señor que te indique el buen camino. Reconcíliate con el Señor. Busca al Señor. Entonces va a tener sabiduría a dónde vamos a ir. Porque yo sí que lo tengo claro. Vamos a morar con Dios por los siglos de los siglos, en la morada celestial que Él preparó para cada uno de nosotros. Y Jesús se lo dice a los discípulos también, el Evangelio de Juan capítulo 14. Él le dice: yo me voy, pero no le dejo solo,
yo le voy a enviar un consolador para que esté con ustedes. Y viene Felipe y dice, Señor, muéstranos el camino y nos basta. Y Jesús tiene que decirle, pero Felipe, tanto tiempo que tiene conmigo y aún no sabe a dónde voy. Y eso pasa a nosotros también como iglesia. Pero tanto tiempo que tiene congregados en la iglesia y que tiene escuchando de que Dios es real y no sabe a dónde va. Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ya con que me vea a mí ya basta ya. Hermanos, tenemos un privilegio, que tenemos un conocimiento claro, y es que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, pensemos como Cristo pensó. Él fue a preparar morada para ti y para mí. Para donde Él está, nosotros también estemos. ¿Y qué privilegio es ese? Y ya termino diciendo, hermanos, no se trata de predicar predicar emoción. No se trata de diversiones. No se trata de entretenimiento. El Evangelio no se trata de nada de esto. El Evangelio no se trata de ver señales. El Evangelio no se trata de que me digan palabras de profecía. Se trata de predicar el Evangelio de la cruz. Se trata de predicar a Cristo, de vivir a Cristo y de obedecerle a Cristo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo le transmitía a ellos y que hoy nos lo transmite a nosotros. No se trata de decir yo pertenezco a fulano porque predica bonito. O yo voy a seguir a fulano porque ora bonito. O porque habla bonito. Se trata de seguir a Cristo. Porque Él sí que lo hizo todo por cada uno de nosotros. No se trata de emociones. No se trata de diversiones. No se trata de entretenimiento. No se trata de ver señales ni ver sanidades para creer. No se trata de ver profecía. Se trata del Evangelio de ver a Jesús crucificado y que resucitó al tercer día y que hoy vive y intercede por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta preciosa mañana. Amén.